Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Luisa de Austria Este. Ella fue una princesa italiana bastante delicada y enfermiza que llegó a convertirse en emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico, siendo conocida en su tiempo por ser una gran opositora de Napoleón Bonaparte, convirtiéndose en el alma de la resistencia antifrancesa dentro de la corte austriaca. Esta biografía es realizada por petición de Elisa Araneda, Bernardo Enrique de Albuquerque, Diana Monroy, Karen Juliette Morales y Christopher del Valle. María Luisa Beatriz Josefa Antonia Giovanna de Austria Este nació el 14 de diciembre de 1787 en la Villa Real de Monza, en el Ducado de Milán, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Italia. Fue hija del archiduque Fernando Carlos de Austria y de la esposa de este, la archiduquesa María Beatriz de Este. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo María Luisa la última de sus vástagos. La niña pertenecía a una de las ramas menores de la casa Habsburgo-Lorena. Por esta razón, su crianza y educación estarían bajo el estricto protocolo que había establecido su fallecida abuela paterna, la emperatriz María Teresa I de Austria. La princesa se crió entre las ciudades de Milán y Módena, además de pasar largas estancias en la Villa Real de Monza, lugares donde disfrutaría de cierta libertad, ya que al ser la menor de sus hermanos, no se le prestaría tanta atención a la educación que recibía en comparación con sus hermanas mayores, además de que sería muy mimada por sus progenitores, debido a que María Luisa, aparte de ser la hija pequeña de los archiduques, era una niña bastante delicada, débil y enfermiza. La crianza y la educación de María Luisa estaría supervisada por su propia madre y por una institutriz que había sido enviada desde Austria con la misión de formar a los hijos menores de la nueva rama Austria Este. La princesa tuvo una buena educación, pero desgraciadamente solo hablaría en italiano con su familia y con sus tutores, algo que ocasionó que no llegase a hablar con fluidez su lengua paterna, el alemán, siendo esto bastante criticado años después cuando se convirtió en emperatriz. La infancia de María Luisa transcurrió durante el desarrollo de la Revolución Francesa, donde su tía paterna, la reina María Antonieta, fue ejecutada, siendo su trágica muerte un hecho que afectó bastante a la familia Austria Este, debido a que su padre, Fernando Carlos, era hermano de dicha reina. En el año 1796, las tropas francesas, que eran dirigidas por Napoleón Bonaparte, fueron tomando distintas partes de la península itálica, siendo así el ducado de Módena y Reggio ocupado por el enemigo francés, perdiendo así su abuelo materno, Hércules III, el control de dicho ducado. Mientras las tropas francesas iban ocupando distintas partes de la península itálica, la familia ducal abandonó Módena, refugiándose así en la ciudad de Monza. Después realizaron una serie de cortas estancias en distintas poblaciones italianas, hasta que finalmente fueron acogidos en tierras austriacas por su primo, el emperador Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico. Durante su estancia en la ciudad austriaca de Wiener Neustadt, María Luisa y su familia llevaron una vida más bien modesta en comparación con la lujosa vida que habían llevado en Milán. Durante los posteriores años, la familia Austria Este permaneció en medio de las políticas que se estaban llevando a cabo contra Napoleón Bonaparte, siendo recompensados por la pérdida de sus dominios italianos. En el año 1803, sus padres adquirieron el palacio de Dietrichstein, en Viena,
lugar donde vivirían de una manera más cómoda. Pero en este sitio, su padre, el archiduque Fernando Carlos, acabaría falleciendo 3 años después. Para el momento en el que falleció su progenitor, sus padres ya habían empezado a buscar un buen casamiento para María Luisa, debido a que para entonces era la única hija soltera que les quedaba a los archiduques, siendo descrita como una joven culta, inteligente, encantadora y bella. Pero desgraciadamente tendría pocos pretendientes, al ser una princesa menor que vivía en el exilio y que no podía permitirse a su familia el entregar una buena dote por su casamiento. En el año 1807, su primo, el emperador Francisco, perdió a su segunda esposa, la emperatriz María Teresa, quien había sido un gran apoyo y uno de los principales pilares del gobernante. Desolado por la muerte de su esposa, el emperador visitó la residencia de la madre de María Luisa, la archiduquesa María Beatriz, buscando así algo de consuelo. Durante esta visita, Francisco quedó fascinado en cuanto vio a su prima, considerándola muy hermosa y encantadora, aparte de que ambos tienen una serie de intereses comunes, como por ejemplo la música y la literatura. El emperador viudo no tardó en empezar a cortejar a María Luisa, y poco después acabaría pidiendo su mano en matrimonio, algo que alegró bastante a su madre María Beatriz, ya que su hija tenía muy pocas posibilidades de encontrar un buen casamiento por ser una princesa extranjera y pobre, y que un emperador se interesase por ella era como un sueño que se estaba haciendo realidad. María Luisa acabaría aceptando de buen agrado aquel compromiso, pese a la diferencia de edad que existía entre ambos primos, y parecía corresponder los deseos y los sentimientos del emperador. El 6 de enero de 1808 se celebró la boda entre María Luisa y el emperador Francisco en la ciudad de Viena, en Austria. Para entonces, ella tenía 20 años de edad en el momento de la unión y él 39. Aquella boda fue celebrada con gran esplendor, celebrándose numerosos festejos en honor a los recién casados. La llegada de María Luisa a la corte austriaca como la nueva emperatriz sería bastante criticada por distintos cortesanos, debido a que ella era una joven bastante enfermiza, aparte de que era una princesa pobre que no podía entregar una buena dote, siendo considerado aquel tercer matrimonio para el emperador como un simple capricho del gobernante, al ser un casamiento poco beneficioso para él. Su unión matrimonial sería en un principio feliz, pero pronto surge una serie de diferencias entre ambos cónyuges, al ser ambos bastante diferentes. Su marido Francisco era un hombre indeciso, poco impulsivo y frío, mientras que María Luisa era una mujer apasionada, dominante y temperamental, siendo descrita como más italiana que austriaca. En un principio, su marido Francisco ansiaba de que de este tercer matrimonio naciese al menos un hijo varón que asegurase la sucesión del trono imperial, aunque para entonces su marido ya tenía varios hijos varones nacidos de su segundo matrimonio con la emperatriz María Teresa. Pero desgraciadamente no llegaría a nacer ningún hijo de ese tercer casamiento. Al poco de haberse celebrado su boda, la salud de María Luisa se debilitó bastante, siendo así examinada por los médicos imperiales, los cuales la diagnosticaron una tuberculosis. Por esta razón, tales médicos aconsejaron a la emperatriz el que no se quedase embarazada, debido a que su vida podría correr peligro durante la gestación y el parto de un hijo. Los consejos médicos afectaron en cierta medida a su matrimonio, debido a que los emperadores no podrían intimar, algo que no sería muy bien encajado por su marido Francisco, quien tan solo se limitó a llevar una vida conyugal sin apenas intimidad. Al no poder tener hijos,
la emperatriz se centró en la crianza y en la educación de sus hijastros, con los cuales llegaría a mantener una buena relación. Incluso llegó a sentir un profundo cariño hacia los hijos más débiles y enfermizos de su marido, los archiduques Fernando y Mariana, los cuales sufrían de discapacidad tanto física como intelectual. El fuerte carácter italiano de María Luisa no fue del agrado de algunos cortesanos, ya que temían que ésta pudiese ejercer algún tipo de mala influencia sobre su marido, el emperador. Todos sabían que tanto la emperatriz como su madre, la archiduquesa María Beatriz, eran firmes opositoras de Napoleón Bonaparte, así que dentro de la corte austriaca existía el temor de que María Luisa incitase a su esposo para que librase más conflictos contra los franceses, mientras que distintos cortesanos y miembros de la familia imperial buscaban el firmar una paz con Francia. La noticia del casamiento de María Luisa con el emperador Francisco tampoco sería bien recibida en Francia, debido a que la emperatriz era considerada como una gran enemiga para los franceses, ya que por todos era sabido que ella no se limitaría a llevar una vida como consorte y madrastra, sino que iba a interferir en la política y que llegaría a ejercer una gran influencia sobre su indeciso marido, algo que no tardaría en suceder, debido a que poco después de haberse celebrado su boda, la nueva emperatriz intentó convencer a su esposo de que tomase medidas más severas contra los franceses, viviéndose así una gran división dentro de la corte austriaca, al haber una serie de políticos y de cortesanos que se mostraban en contra de tales ideas. Incluso su cuñado, el archiduque Carlos, se mostró dudoso de las propuestas de María Luisa, debido a que él era un experto militar y consideraba que las tropas imperiales no estaban capacitadas como para tener tantos frentes abiertos, además de que las arcas imperiales no podían costearse los enormes gastos que conllevaban los conflictos de gran magnitud. 8 meses después de haberse celebrado su boda, se llevaría a cabo su ceremonia de coronación como reina consorte de Hungría, siendo coronada como tal por su propio hermano, el arzobispo Carlos Ambrosio, siendo una ceremonia muy emotiva ante la complicidad que existía entre ambos hermanos. María Luisa, al igual que su antecesora, la emperatriz María Teresa, se ganaría pronto el aprecio del pueblo húngaro, el cual no tardó en apoyar las ideas militares de la nueva consorte imperial contra los franceses, pese a que tales propuestas suponían un gran gasto económico. Pese a que en un principio su marido se mostró dudoso ante las ideas de María Luisa, el estallido de la Guerra de Independencia Española le permitió a la emperatriz el terminar de convencer a su esposo de que emprendiese nuevos conflictos contra Napoleón Bonaparte. Incluso la emperatriz encabezó una campaña en tierras austriacas para que el pueblo apoyase la guerra contra los franceses. María Luisa pronto se ganó la enemistad del futuro canciller del Imperio austriaco, Clemens von Metternich, quien en ese momento ejercía como diplomático en París, regresando así a Viena muy enfadado, debido a que consideraba que las campañas que estaba encabezando la emperatriz contra Napoleón Bonaparte empezaban a ser demasiado peligrosas. María Luisa no solo se enemistó con distintos miembros del gobierno por defender firmemente sus ideales, sino que también tendría sus más y sus menos con distintos miembros de la familia imperial austriaca. Se sabe que ella le envió una carta a su cuñado, el archiduque Juan, donde le reprocharía el haber levantado al pueblo tirolés contra las tropas bávaras, las cuales eran aliadas de los franceses, siendo unos reproches que no sentaron muy bien a dicho archiduque. María Luisa llegó a acompañar a su marido cuando éste decidió supervisar a las tropas austriacas, pero se llevó una gran desilusión durante tal visita, considerando que las tropas imperiales estaban mal formadas,
y que eran insuficientes a la hora de enfrentarse contra los franceses. En el año 1809, la ciudad de Viena sería tomada por las tropas napoleónicas, algo que obligó a la familia imperial a abandonar dicha ciudad para refugiarse en el Reino de Hungría, instalándose así en el castillo de Buda. Dicho castillo se encontraba en pésimas condiciones ante la falta de mantenimiento, siendo un lugar demasiado frío y húmedo, algo que afectó bastante a la pésima salud de la emperatriz, quien desarrolló serios problemas pulmonares que le provocaban una continua tos y de estados febriles. María Luisa permaneció por algunos meses en aquel castillo junto a sus hijastros, mientras su marido, el emperador, se ocupaba de los asuntos bélicos, mandándoles una serie de cartas durante el tiempo que permanecieron separados, donde le animaba a resistir ante el enemigo. Pese a que los médicos imperiales le aconsejaron a la emperatriz el guardar cama y reposar para intentar mejorar en salud, ésta no hizo caso a sus consejos, estando más atenta al bienestar de sus hijastros y a la política. Es más, ella ardía en deseos de reencontrarse con su marido. Incluso, pese a su pésima salud, María Luisa empezó a planear un viaje para ver a su esposo, el cual podría ser mortal para ella, debido a que para entonces se encontraba muy enferma y débil. Los médicos imperiales y distintos cortesanos se pusieron en contacto con el emperador Francisco para transmitirle la gran preocupación que tenían sobre el estado de salud de la emperatriz, llegando a asegurar de que de seguir así, la consorte imperial acabaría falleciendo. Tales cartas motivaron al gobernante a visitar el castillo de Buda, visitando así el lecho de su enfermiza esposa, quien parecía estar en las últimas. Pero aquella visita animaría mucho a María Luisa, quien empezó a recuperarse tras haber visto a su marido. María Luisa no solo estuvo centrada en la política exterior y en las campañas que libró contra Napoleón Bonaparte, sino que también ejerció como casamentera. Ella intentó casar a su cuñado, el archiduque Carlos, con alguna princesa rusa, intentando así conseguir una alianza entre Austria y Rusia contra Napoleón Bonaparte. También intentó comprometer a su hermano, el príncipe Francisco, el futuro duque Francisco IV de Módena, con su hijastra, la archiduquesa María Luisa. Pero este casamiento tampoco se llegaría a celebrar, debido a que el ministro Metternich logró convencer al emperador de que casase a su hija con Napoleón Bonaparte, con motivo del Tratado de Schönbrunn, el cual pondría fin a la guerra de la Quinta Coalición. María Luisa se mostraría horrorizada en cuanto se enteró de que su hijastra se iba a convertir en la segunda esposa de Napoleón y se mostraría en contra de tal casamiento. Pese a no mostrarse de acuerdo con tales planes de boda, la emperatriz tuvo que llevar a la novia ante el altar durante la celebración de su boda por poderes, ejerciendo así el papel de la difunta madre de la archiduquesa. Pero se dice que María Luisa no estuvo nada cómoda durante aquella ceremonia, mostrando en todo momento su gran enfado. La salud de la emperatriz se debilitó bastante tras recibir aquella fatal noticia de la boda de su hijastra con el emperador francés. Incluso se dice que su salud se vería afectada por el distanciamiento conyugal que existía entre ella y su marido Francisco, debido a que su matrimonio se había vuelto frío y distante. Uno de los motivos de su distanciamiento conyugal fue la diferencia de carácter y de opiniones que existía entre ambos cónyuges, además de que la larga estancia que mantuvo María Luisa en el castillo de Buda fue lo que remató a su relación. Otra de las razones fue que el ministro Metternich cada día tendría más poder dentro de la corte austríaca,
Incluso llega a ejercer una gran influencia sobre el emperador, surgiendo una mala relación entre Metternich y la emperatriz, llegando a competir entre sí por ver quién ejercía más influencia sobre el gobernante. Pese a que María Luisa no era demasiado popular entre los cortesanos y las amistades de su marido, algunos personajes ilustres de su época llegan a tener una buena opinión sobre ella. Uno de sus admiradores más destacados fue el gran duque de Sajonia-Weimar-Eisenach, Carlos Augusto, quien tan solo tendría palabras de alabanza hacia la emperatriz. Otro gran admirador sería el escritor Goethe, quien llegaría a describirla como un auténtico genio, quedando realmente fascinado en cuanto la conoció por sus dotes intelectuales. Incluso la dedicaría una serie de poemas y llegaría a regalarla una cajita de oro con diamantes engastados. La mala relación con Metternich aumentó en cuanto la emperatriz regresó a la ciudad de Viena. Dicho ministro confiscaría las cartas de María Luisa y las leería sin su permiso. Incluso sacaría de contexto parte de lo que había escrito en tales cartas y le daba una versión falsa de lo que ponía al emperador, malmetiendo así en la relación que había entre los emperadores. María Luisa nunca fue consciente de que Metternich confiscaba y leía en secreto la correspondencia que intercambiaba con familiares y amigos. Es más, ella siempre se expresó en tales escritos de una manera muy abierta y hablaba de sus sentimientos, llegando a reconocer de que no sentía el mismo cariño hacia su marido tras su distanciamiento conyugal, unas palabras que fueron utilizadas por el propio ministro para malmeter y distanciar aún más a la pareja. En el mes de mayo de 1812, María Luisa fue obligada a acompañar a su marido a la ciudad de Dresde, lugar donde Napoleón Bonaparte había convocado a la familia imperial antes de su partida hacia tierras rusas. Durante los banquetes que se celebraron durante tal encuentro, la emperatriz era a menudo sentada al lado de Napoleón, viéndose obligada a agasajarlo y a reírle las gracias. Incluso mantuvo alguna que otra discusión con su marido, al encontrarle a este demasiado cómodo ante la presencia del emperador francés. Las campañas militares de Napoleón por Rusia fueron un gran fracaso para el emperador francés, algo que animó mucho a María Luisa, llegando a mostrarse pletórica. Es más, su salud mejoró notablemente. Incluso celebró alguna que otra ceremonia y veladas con algunas de sus amistades, entre los que se destaca a Goethe. Incluso ambos, durante una de estas veladas, representaron una obra teatral donde el escritor representaría el papel del poeta italiano Torquato Tasso, mientras que la emperatriz interpretó el papel de la princesa Leonor d'Este, interpretando así ambos el papel de dos enamorados que vivían un amor prohibido. En el año 1814 se vivió la primera abdicación de Napoleón Bonaparte, una noticia que fue muy satisfactoria para la emperatriz. Es más, ella misma escribió en sus diarios privados y en cartas que ya no sentía ningún odio hacia Napoleón, debido a que con su abdicación sus sueños se habían hecho realidad. Tras producirse la caída de Napoleón, María Luisa se negó a seguir participando en la política austriaca, debido a que su objetivo ya se había cumplido y ya no tenía ninguna otra motivación política. Ella se dedicó a terminar de reformar y a decorar el palacio de Hofburg, llegando a gastar una importante suma de dinero en la decoración de sus propias estancias privadas. Pese a no participar ya activamente en la política, María Luisa acompañó a su marido el emperador durante la celebración del Congreso de Viena, lugar donde ella se mostró realmente encantadora con los principales gobernantes y políticos europeos que se encontraban allí.
Durante la celebración de este congreso, la consorte imperial llevó una agitada vida social que se basaría en agasajar continuamente a los asistentes, algo que la agotaría bastante, viéndose su mala salud muy afectada. Incluso ella misma llegaría a comentar que aquel congreso le había arrebatado 10 años de vida. El político y diplomático francés Talleyrand llega a decir en sus cartas que María Luisa se mostró realmente encantadora durante aquel congreso, pese a su aspecto demacrado, describiéndola como una mujer que presentaba una continua tos y que estaba demasiado delgada. Aún así, aseguró que en ningún momento perdió su gracia, su ingenio y encanto. En el año 1815, su antiguo enemigo, Napoleón Bonaparte, regresó de su exilio y se volvió a sentar en el trono francés por tan solo 100 días, iniciando así su segundo mandato antes de volver a abdicar y a exiliarse de nuevo. Pero su regreso al poder, por breve que fuese, afectó mucho a María Luisa, tanto física como psicológicamente. Mientras todo esto iba pasando, la emperatriz acompañó a su marido en varios viajes que les llevarían a visitar Baviera y distintas ciudades italianas, donde se celebraron grandiosos festejos en honor a los emperadores. Pero para entonces ella ya se sentía muy débil y enferma. Incluso en las cartas que intercambió con su madre, la archiduquesa María Beatriz, la consorte imperial llegó a asegurar que deseaba morir, debido a que ya no soportaba por más tiempo su pésimo estado de salud, además de sentir muchos dolores y una constante sensación de ahogo. Durante su largo viaje por tierras italianas, María Luisa se desmayó durante su estancia en la ciudad de Verona y tras volver en sí apenas podía mantenerse en pie, mostrando para entonces una debilidad extrema. Ante su mal estado de salud, la emperatriz fue obligada a guardar cama en el Palacio de Canossa de Verona, donde acabaría falleciendo pocos días después a causa de la tuberculosis pulmonar que padecía, muriendo el 7 de abril de 1816 a los 28 años de edad. Según se dice, pese a su distanciamiento conyugal, su marido permaneció a su lado durante su lecho de muerte, permaneciendo junto a ella durante su larga agonía. La muerte de María Luisa sería muy sentida por sus hijastros y por todo aquel que la tenía aprecio, como por ejemplo su amigo Goethe, quien lloraría su muerte, además de componer una serie de poemas en su honor. 6 meses después de haberse producido su muerte, su marido Francisco se casó en cuartas nupcias con la emperatriz Carolina Augusta de Baviera, pero de este matrimonio tampoco nacerían hijos. Según se dice, el emperador, en cuanto vio por primera vez a su cuarta esposa, pronunció estas palabras ante sus acompañantes: «Ella puede soportar un buen empujón, la otra era nada más que aire», haciendo así referencia de que Carolina Augusta aparentaba ser una mujer fuerte y saludable, en comparación con la fallecida María Luisa, algo que le permitiría el poder tener relaciones íntimas con su nueva esposa. Los restos mortales de María Luisa descansan en la cripta imperial de Viena, en Austria. María Luisa, a diferencia de otras emperatrices del Sacro Imperio, ella es una consorte que pasó un tanto desapercibida, tal vez por no haberle dado hijos a su marido. Ella estuvo bastante activa en la política de su época, convirtiéndose en una de las principales enemigas de Napoleón, siendo la figura de esta emperatriz rechazada no solo por los franceses, sino también por distintos miembros de la corte austríaca, ya no solo por sus ideales y su odio desmedido hacia Napoleón, sino porque era una mujer bastante enfermiza y se entrometía en los asuntos del imperio, considerando que aquel casamiento no era nada ventajoso para la corona imperial, sino tan solo un capricho del emperador Francisco.
pero aquel encaprichamiento acabaría saliendo mal y su matrimonio acabaría viéndose afectado por el distanciamiento que surgió entre ambos cónyuges. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Luisa de Austria Este. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que le pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros matrimonios por capricho dentro de la realeza que acabarían fracasando. Y con esto me despido. Hasta la próxima.